tardes. Hoy les vamos a hablar sobre el derecho administrativo, en particular del silencio administrativo, y para esto tenemos 5 abogados destacados en la materia. Tales son Brenda Torres, Bruno Ramos, Guillermo Arévalo, María Claudia Vera y Gabriel Copa. Como tal, vamos a comenzar con la doctora Brenda Torres. Doctora Brenda Torres, quería preguntarle, ¿cuál es la diferencia entre el silencio administrativo positivo y el silencio administrativo negativo? Buenas tardes. Bueno, la figura del silencio administrativo se utiliza cuando la administración no ha decidido o no ha resuelto lo que los administrados solicitan. Entonces, para evitar esa inactividad o, por así decirlo, esa dilación que está perjudicando a los administrados en cuanto a sus intereses y a sus derechos, es por ello que se utiliza como una forma para acceder a la justicia administrativa. De esta manera se puede decidir qué es una ficción legal establecida a favor del administrado frente a la inactividad de la administración en un procedimiento administrativo al no resolverlo dentro del plazo. Asimismo, este silencio administrativo tiene dos clases, una que es el silencio administrativo positivo y la otra que es el silencio administrativo negativo. El silencio administrativo negativo, esta figura, según el doctor Muñoz Machado, es la que se encuentra más perfeccionada, pues esta ficción permite a los particulares interesados acceder a una jurisdicción contenciosa administrativo cuando no la obtienen de la administración. Debe entendérsela como un no acto, una ausencia total de actuación, y este silencio habilita a los interesados a ejercer su derecho a la jurisdicción. Y este silencio tiene como efecto presumir que la administración ha denegado la solicitud o ha desestimado el recurso. Asimismo, permite a los administrados interponer los recursos impugnativos que corresponda. En el caso de una resolución tardía favorable para el administrado, ya no se aplica el silencio negativo. En cambio, en el silencio administrativo positivo, este es un acto administrativo expreso que lógicamente es favorable al solicitante. No se trata de una ficción, sino de una emanación de un verdadero acto administrativo capaz de producir efectos. Este es un supuesto de castigo a la administración porque imaginemos que se pide una autorización para una actividad en un espacio público. Entonces, para ello tú tienes que revisar en el TUPA de la municipalidad a la que tú quieres acceder, y ahí te van a pedir requisitos y imaginemos que el plazo para resolverlo es de 15 días. Entonces, el silencio administrativo positivo se entiende que esta consideración es el silencio administrativo positivo. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, doctora Torres. Ahora pasaremos con el doctor Bruno Ramos. Como tal, Bruno Ramos, doctor Ramos, le quiero preguntar, ¿cuál es la importancia del silencio administrativo como aplicación del deber de resolver que tiene la administración? Sí, gracias por la pregunta. Bueno, la importancia del silencio administrativo, ya sea en su vertiente negativa o positiva, radica en que evita que la inactividad o las dilaciones que en las que puedan incurrir las autoridades administrativas perjudiquen o lesionen algún derecho o interés del administrado, ya que digamos que es bastante usual que las autoridades administrativas tengan pues plazos, digamos, que no se respeten los plazos preestablecidos. Ahora, a nivel de seguridad jurídica también tiene una importancia en la medida en que si no se emite una resolución en el tiempo establecido, el administrado no tiene, digamos, la capacidad o el conocimiento los respectivos recursos. Es decir, en ese sentido, Santiago Muñoz Machado señala que el silencio administrativo en positivo o negativo actúa como una técnica o herramienta para disminuir el perjuicio en la esfera del administrado. También se dice que importa en la medida en que significa pues la terminación del proceso administrativo, ya sea cuando se emita cuando el TUPAC de la institución administrativa
tenga pues como defecto el silencio administrativo positivo o el silencio administrativo negativo. Y de tal manera pues que ahí se activa la potestad, el derecho potestativo del administrado para recurrir el acto, la resolución. Listo, doctor. Una consulta. Luego de emitido el acto presunto, ¿puede el administrado solicitar una resolución expresa? De hecho, sí, hay dos supuestos. Uno, el supuesto en el que el mismo TUO de la LPAG señala como cuando el administrado necesite físicamente el documento, no, producto del acto presunto, tiene, según el TUO, hasta 3 días hábiles para emitir el acto. Y por otro lado, también Santiago Muñoz Machado dice que cuando el administrado lo solicite expresamente, también la administración tendrá el deber de emitir un acto, una resolución más precisa y escrita, ¿no? Muchas gracias, doctor Ramos. Ahora pasaremos con la doctora Guiliam Arevalo. Doctora, quería preguntarle que en base a la experiencia, ¿en qué casos nos encontramos a la figura del silencio administrativo positivo? Bueno, hola. Es importante mencionar que existen 4 supuestos en los que el procedimiento está sujeto a silencio positivo. Uno, en solicitudes cuya estimación habilita para el ejercicio de derechos preexistentes. 2, en recursos destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud, cuando el particular haya optado por la aplicación del silencio administrativo negativo. En tercer lugar, procedimientos en los cuales la trascendencia de la decisión final no pueda repercutir directamente en administrados distintos del peticionario, mediante la limitación, perjuicio o afectación de sus intereses o derechos legítimos. Y en cuarto lugar, todos los otros procedimientos e instancia de parte no sujetos al silencio negativo taxativo, salvo los procedimientos de petición graciable y de consulta que se rigen por su regulación específica. ¿Qué nos podría demostrar o nos podría dar un ejemplo de ello? Claro, por ejemplo, la solicitud de escolarización en un colegio público, transcurrido el plazo sin resolución de la administración, el sentido del silencio sería estimatorio. Este sería un ejemplo del primer párrafo, inciso primero del artículo 24 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, que menciona que toda notificación deberá practicarse a más tardar dentro del plazo de 5 días a partir de la expedición del acto que se notifique, y deberá contener, en primer lugar, el texto íntegro del acto administrativo, incluyendo su motivación, la identificación del procedimiento dentro del cual haya sido dictado, la autoridad e institución de la cual procede el acto y su dirección, la fecha de vigencia del acto notificado y con la mención de si agotaré la vía administrativa. En quinto lugar, cuando se trata de una publicación dirigida a terceros, se agrega además cualquier otra información que pueda ser importante para proteger sus intereses y derechos. Y en sexto lugar, la expresión de los recursos que proceden, el órgano ante el cual deben presentarse los recursos y el plazo para interponer. Gracias. Ahora le pasaré a hacer la pregunta 4. Ahora, desde el mismo inicio, en base a su experiencia, ¿en qué casos nos encontramos ante la figura del silencio administrativo negativo? Siendo el silencio administrativo negativo la ficción jurídica aplicable cuando la administración no resuelve dentro de los plazos adecuados y de manera tal que habilita a los administrados de interponer recursos impugnativos como la apelación o la reconsideración, nos encontramos en un caso de silencio administrativo si es que afecta la salud, el medio ambiente, los recursos naturales, la seguridad ciudadana, el sistema financiero y de seguros, el mercado de valores, la defensa nacional, el patrimonio cultural de la nación, la defensa comercial respecto a procedimientos de inversión privada, procedimientos trilaterales, procedimiento de inscripción registral, autorizaciones para operar casinos de juego y máquinas, tragamonedas, y cuando generan obligación de dar o hacer del Estado. Muchas gracias, doctora Arevalo. Ahora pasaremos con la doctora María Claudia Vera.
Asimismo, doctora Vera, el silencio administrativo recién se encuentra regulado en la TUO de la LPAG vigente o ya existía esta figura administrativa. Asimismo, ¿podría darnos más detalles de su génesis? Sí, claro. Buenas tardes. Bueno, el silencio administrativo aparece en realidad hace bastante tiempo. La primera vez fue en 1967 a través del Decreto Supremo 00667, el cual era un reglamento de normas generales de procedimientos administrativos. Aquí la administración contaba con un plazo máximo de 6 meses para poder resolver la petición. En caso de que no lo haga, se presumía que la respuesta era negativa y que el particular tenía la opción de poder recurrir a una vía judicial para poder impugnar, y se daba el inicio de los plazos para la interposición de los recursos. Luego, en 1989, se emite la Ley 25035, la Ley de Simplificación Administrativa. Fue la sustitución de la fiscalización previa por la fiscalización posterior, como también la incorporación del silencio administrativo positivo, el cual suponía que transcurrido el plazo del término de 60 días, se consideraría aprobada la solicitud o fundado el recurso impugnativo del administrado. Luego se expide el decreto número 26111, la Ley de Normas Generales del Procedimiento Administrativo, el 28 de diciembre de 1992. Este modifica la denominación del Reglamento de Normas Generales, el reglamento que fue dado en 1967, reduciendo ya no a un plazo de 60 días, sino de 30 días. 2 años después se emite el decreto, el texto único ordenado de la Ley de Normas Generales del Procedimiento Administrativo, y aquí se reiteraba lo que ya había mencionado, que pasado el plazo de 30 días, el administrador podía interponer recursos o acudir a vía judicial sin que tenga que esperar la denegatoria o un pronunciamiento expreso de la misma entidad administrativa. Luego, en 2001, se da la Ley 27444, la que está hasta ahora, en la Ley de Procedimientos Administrativos Generales. Esta regula ya de manera íntegra la figura del silencio administrativo, estableciendo en los artículos 33 y 34 los supuestos en los que son posibles aplicar ya sea el silencio administrativo positivo o el silencio administrativo negativo en los procedimientos administrativos de evaluación previa. Ahora, luego, un año después, en el 2002, se da la Ley de Marco de Modernización de la Gestión del Estado, mediante el cual se declara al Estado peruano en proceso de modernización de la gestión del Estado para poder obtener una mayor eficiencia del aparato estatal. En esa línea, en el 2008 se promulga la Ley 29060, la Ley del Silencio Administrativo, que es la última ley que se ha pronunciado hasta ahora acerca del silencio administrativo. Esa normativa estuvo orientada a poder sentar las bases de una cultura en la administración pública que, frente a la inacción o a la falta de respuesta del aparato estatal, se garantizaría que el ciudadano pueda seguir con el procedimiento administrativo y, como consecuencia de ello, la satisfacción del ejercicio de su derecho. Aquí cabe un papel muy importante tiene la Defensoría del Pueblo a partir de 2008, porque una de sus principales misiones era el seguimiento del procedimiento de la Ley del Silencio Administrativo. Gracias. Gracias a usted, doctora Vera. Ahora pasaremos a la última pregunta con el doctor Gabriel Copa. Asimismo, doctor, en caso una autoridad administrativa no cumpla con acatar los alcances de la aplicación, ¿qué mecanismos de tutela o defensa tendría el administrado? Buenas tardes. Sí, con respecto a este tema, pues tiene que regirse bajo la naturaleza de la ley 29.096, 29.060, disculpe, respecto al silencio administrativo, la ley de silencio administrativo, cuando dictamina que, por ejemplo, el silencio administrativo positivo es aquel que considera automáticamente aprobados, vencido el plazo de 30 días establecido en el artículo 39 del tubo de la LPAG, de 30 días,
cuando se vence el plazo, la entidad tiene que emitir, bueno, en caso de que no se haya emitido un pronunciamiento de la entidad con respecto a un procedimiento administrativo, se tiene por sentado que ha sido exitoso por parte de la pretensión del administrado, por lo tanto no se necesita un pronunciamiento expreso y el administrado puede hacer uso de este derecho bajo responsabilidad del funcionario o servidor público. Respecto al silencio administrativo negativo, esto más bien es lo contrario, es un silencio que no emite ningún derecho a base de su no pronunciamiento, y solamente es aplicable a los temas, los procedimientos administrativos que se refieran al interés público, los que inciden en la salud, el medio ambiente, los recursos naturales, entre otros. Bueno, ahora pasando a los mecanismos de defensa, se tiene que en el artículo 37 del tubo de la LPAG, se establece la aprobación del procedimiento y en caso de que el plazo sea vencido, el cual ya mencioné antes, es de 30 días, después de vencido ese plazo para que opere el silencio positivo y aún así no haya una emisión de un pronunciamiento, o mejor dicho, una emisión de un derecho en favor del administrado, él puede, si lo considera pertinente, presentar una declaración jurada ante esta entidad que no ha pronunciado, que no ha brindado este derecho que pretendió el administrado, ¿no? Y esto con la finalidad de hacerlo valer ante esta entidad pública y ante unas terceras que la administración pueda corresponder, ¿no? Por lo que constituye el cargo de recepción de dicho documento prueba suficiente de la resolución aprobatoria ficta y de la solicitud o trámite iniciado. Luego, complementariamente con este artículo del tubo de la LPAG, en el artículo 5 de la ley 29.060, los administrados pueden interponer individualmente o ya sea en conjunto el recurso de queja al que se refiere el artículo 158 de la ley número 27.444, la cual es denominada queja por defecto de tramitación. Y esta se presenta ante el superior jerárquico de la autoridad que ha tramitado el procedimiento y que no, digamos, no corresponde todavía el derecho que beneficia al administrado, ¿no? Y por lo tanto se cita el deber infringido en ese documento de la queja por defecto de tramitación. El deber infringido y la norma que lo avala, lo exige. También se hace referencia en esta misma ley, el artículo 4, correspondiente a las responsabilidades, ¿no? En este caso, la responsabilidad del funcionario público y los servidores que no tienen, que negándose a reconocer la eficacia de este derecho injustificadamente, están incurriendo en falta administrativa sancionable, que es conforme a lo establecido en el artículo 239 de la ley número 27.444, sin perjuicio, eso sí, de las responsabilidades civiles y penales que tienen el lugar. Luego, siguiendo esta pauta, en el artículo 5, esta ley hace referencia a la denuncia del funcionario ante el órgano de control interno. Los administrados bajo este apartado pueden interponer individualmente o en conjunto el recurso de queja al que se refiere lo que antes había mencionado, la queja por defecto de tramitación del artículo 258 de la ley número 27.444. Y también pueden presentar una denuncia al órgano de control interno de las entidades respectivas. Esto en el caso de que el funcionario o servidor público incumpla lo establecido en la ley, en esta ley 29.060. Y eso sería todo con respecto a los mecanismos de defensa que puede hacer valer el administrado. Sí, doctor Copa, una cuestión más. Si bien aclarado que hay responsabilidad por parte de la administración pública, ¿existe algún tipo de responsabilidad por parte de los administrados? Sí,
Así es, justamente es que seguía en la ley 29.060 también se ha estipulado lo que es la responsabilidad del administrado en el artículo 7, que dice que los administrados que hagan uso indebido de esta declaración jurada, el mecanismo de defensa planteado en el artículo 37 y en el artículo 5 de la ley 29.060, si hacen uso indebido de ese mecanismo, ya sea por falsedad o por error, estarán obligados a resarcir los daños ocasionados y también pueden ser pasibles de denuncia penal conforme a la legislación de la materia por la entidad de la administración pública afectada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 32, el artículo 32.3 de la ley número 27.444. Y porque en este artículo se menciona las penas, ¿no? Ya sean penas administrativas o penas penales. Digo, penas de cárcel, ¿no? Por ejemplo, en el párrafo 32.3 de esta ley, se impone como multa una cantidad de 2 puntos y 5 unidades impositivas tributarias vigentes a la fecha de pago. Y además, bueno, si la conducta se adecua a los supuestos previstos del delito contra la fe pública del Código Penal, esta deberá ser comunicada al Ministerio Público para que se interponga la acción penal correspondiente. Listo, doctor Copa, y a toda la consultoría, muchas gracias por su atención el día de hoy. Esto es el Noticiario Dominical y esperamos verlos en otra ocasión.